Hola a todos, bellezas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque créanme, hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más impactantes del corazón turco. Y para ser exactos, vamos a analizar la bomba que explotó el 24 de agosto de 2025. Sí, como lo oyen, una fecha que quedó grabada en la memoria de muchos fans de las series turcas, y en la mía también, por supuesto. Hoy vamos a desmenuzar todos los detalles, las reacciones, los porqués y, por supuesto, los chismecillos jugosos detrás de la noticia que sacudió el mundo de las telenovelas, la sorprendente noticia de Can Yaman y de Metoz Demir. ¿Están listos para descubrir todo lo que pasó? Pues abróchense los cinturones, porque esto va a estar bueno. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les aseguro que siempre encontrarán las últimas novedades, análisis y mucho chisme de sus series y actores turcos favoritos. No se lo pierdan. Así que volvamos a ese fatídico 24 de agosto de 2025. Para los que no recuerdan, ese día, el mundo entero de las series turcas se convulsionó. La noticia corrió como la pólvora por redes sociales, por los medios de comunicación y por supuesto por todos los grupos de fans. ¿Qué pasó? Pues la noticia de que Can Yaman y de Metoz Demir, dos de las estrellas más grandes y queridas del firmamento turco, sorprendían a todos con algo. ¿Qué era ese algo? Pues bien, la sorpresa era de proporciones épicas, porque se hablaba de reconciliación. Sí, amigos, después de rumores, especulaciones, idas y venidas, se confirmaba que estos dos talentos, que habían protagonizado la exitosísima serie Erkenci, estaban intentando darle una segunda oportunidad a su relación. Y claro, la pregunta del millón era ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y era verdad? Porque, seamos sinceros, ya habíamos escuchado rumores en el pasado. Pero esta vez las fuentes eran bastante fiables. Fotografías filtradas, declaraciones ambiguas de personas cercanas a la pareja, comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a que después de años de distancia, y de haber tomado caminos separados, algo estaba cambiando. Para entender mejor este revuelo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Erkenci fue un fenómeno. La química entre Can Yaman y de Metoz Demir era palpable, evidente e incendiaria. Los fans se enamoraron de la pareja de Sanem Can, pero también de Can y Demet. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y su popularidad catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y con el éxito, llegaron los rumores de romance. Se les veía juntos fuera del set, se comentaba sobre sus miradas, sus gestos. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Y bueno, para los que no lo saben, Can Yaman es conocido por ser un hombre con un carácter fuerte, apasionado y, digamos, un poco intenso. De Metoz Demir, por su parte, es una mujer dulce e encantadora, con una personalidad más tranquila y reservada. Esta diferencia en sus personalidades, sumada a las presiones de la fama y el éxito repentino, crearon el caldo de cultivo perfecto para que la relación, si es que existía, fuera complicada. El mundo de las series turcas, como cualquier otro sector del entretenimiento, está plagado de rumores y especulaciones. La vida privada de los actores se convierte en un tema de conversación constante y la prensa rosa, tanto turca como internacional, está siempre al acecho buscando la primicia. En este contexto, cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier salida en público se analizaba con lupa, alimentando la maquinaria de los rumores. Y así fue como, tras el éxito de Erkenci, comenzaron a circular rumores sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y de Metoz Demir. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, de comentarios de fans que aseguraban haberlos visto en citas románticas, y de análisis de lenguaje corporal que intentaban descifrar la naturaleza de su relación. La química en pantalla era innegable. La conexión entre Sanem y Can, los personajes que interpretaban, era tan fuerte que traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron de su historia de amor, de sus peleas, de sus reconciliaciones, y soñaban con que esa magia existiera también en la vida real. Y la verdad es que al principio todo parecía indicar que sí. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, en cenas, en fiestas. Compartían momentos de complicidad, risas y abrazos.
Las fotos que circulaban por internet mostraban a dos jóvenes, guapos y exitosos, disfrutando de la vida y de la compañía del otro. Parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor que se había gestado en el set de una serie de televisión y que prometía un futuro brillante. Pero como suele suceder en la vida, la realidad no siempre es como la pintan. Detrás de las sonrisas y los posados para las fotos, se escondían problemas, tensiones y diferencias que con el tiempo fueron minando la relación. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su carácter fuerte, era conocido por ser un hombre apasionado y un tanto impulsivo. Su éxito repentino, su fama internacional y la atención constante de los medios de comunicación y de los fans, le generaban, en ocasiones, un estrés que era difícil de controlar. Demet Özdemir, por su parte, era una mujer más reservada, más tranquila y más centrada en su trabajo. Aunque también disfrutaba del éxito y de la fama, prefería mantener un perfil más bajo y proteger su vida privada. Su sensibilidad y su empatía la convertían en una persona muy querida por sus compañeros de trabajo y por sus fans, pero también la hacían más vulnerable a las críticas y a las presiones del mundo del espectáculo. Las diferencias de carácter, sumadas a las presiones de la fama y a la intensa atención mediática, fueron creando un ambiente de tensión entre ellos. Los rumores de celos, de discusiones y de incompatibilidades comenzaron a circular, y la relación, que había empezado con tanta ilusión, se fue deteriorando poco a poco. Finalmente, tras meses de especulaciones y de rumores, llegó la noticia que muchos fans temían: Can Yaman y Demet Özdemir habían decidido tomar caminos separados. La noticia fue un duro golpe para los fans de Erkenzicus, que habían soñado con verlos juntos para siempre. La decepción fue palpable, pero también la comprensión. Entendieron que a veces las relaciones no funcionan, por mucho que se quiera. Tras la separación, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, demostrando su talento y su versatilidad, y consolidándose como uno de los actores turcos más exitosos a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, siguió protagonizando series de televisión que le granjearon un gran reconocimiento y el cariño del público. El tiempo pasó, y los rumores sobre su relación se fueron apagando. Cada uno siguió su camino con nuevos proyectos y nuevas experiencias. Pero para los fans de Erkenzicus, la magia de la serie y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre permanecería en sus corazones. Y entonces llegó el 24 de agosto de 2025. La noticia de la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue como una explosión en el mundo de las series turcas. Después de años de distancia y de haber tomado caminos separados, se hablaba de una posible segunda oportunidad. Las redes sociales se encendieron, los foros de fans explotaron y la especulación se desató. Las fuentes, esta vez, eran más fiables. Fotografías filtradas, declaraciones ambiguas de personas cercanas a la pareja, comentarios en redes sociales. Todo apuntaba a que algo estaba cambiando. Las fotos que se filtraron de Italia, aunque no eran de alta calidad, mostraban a la pareja compartiendo momentos íntimos, paseando por las calles, compartiendo cenas románticas y abrazándose. La noticia fue un bombazo. Los fans de Erkenzicus se emocionaron. Muchos volvieron a creer en el amor y en las segundas oportunidades. Otros, en cambio, eran más cautelosos, recordando los problemas del pasado y temiendo una nueva decepción. En el corazón de la comunidad de fans, la noticia del 24 de agosto de 2025 generó un torbellino de emociones. La esperanza se mezclaba con la incertidumbre, la alegría con el temor. Los foros de discusión se llenaron de mensajes de apoyo, de análisis de las fotos filtradas y de especulaciones sobre el futuro de la pareja. Los edits de fotos y vídeos de Erkenzicus resurgieron con fuerza, recordando a todos la magia de la serie y la química innegable entre Can y Demet. Los fanfics, historias escritas por los propios fans, comenzaron a circular, imaginando un final alternativo para la historia de amor de Sanem y Can, un final en el que, esta vez, todo salía bien. El impacto en sus carreras también fue considerable. La posibilidad de que volvieran a trabajar juntos, de que formaran una nueva pareja en la pantalla, era un sueño para muchos. Las productoras y los directores de casting se frotaron las manos ante la posibilidad de contar con ellos en un nuevo proyecto. La expectación era máxima y el interés del público asegurado. Pero, ¿qué pasó después? Pues, como suele ocurrir en estas historias, la situación no fue tan sencilla como parecía. Los meses siguientes estuvieron llenos de altibajos.
Hubo más rumores, más fotos, más especulaciones. Se hablaba de viajes, de encuentros secretos, de momentos de felicidad, pero también de discusiones y de tensiones. La pareja, por supuesto, no confirmó ni desmintió nada directamente. Mantuvieron un perfil bajo, evitando declaraciones públicas y alimentando el misterio. Y claro, eso solo hizo que la expectación fuera aún mayor. Los medios de comunicación y los fans se encargaron de crear su propia historia, construyendo narrativas basadas en rumores y en interpretaciones de sus acciones. La prensa rosa turca, siempre atenta a los movimientos de las estrellas, se volcó en la cobertura de la reconciliación, publicando artículos, fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada y cada palabra de Can y Demet. Los paparazzi, siempre al acecho, se dedicaron a seguir sus pasos, buscando la foto que confirmara o desmintiera la relación. La dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir en este periodo fue un juego sutil de luces y sombras. La prensa y los fans, ávidos de información, se aferraban a cada detalle buscando pistas que revelaran la verdad. La pareja por su parte se mantenía en un equilibrio precario, intentando proteger su intimidad y a la vez alimentar el interés del público. Sin embargo, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir del 2025 nos enseñó que el amor y las relaciones son complicadas. No hay una receta mágica y cada pareja es un mundo. Lo que sí quedó claro es que a pesar de las dificultades y de las diferencias, el cariño y la atracción entre ellos seguían presentes. En ese periodo, las reacciones de los fans fueron variadas y significativas. La comunidad de seguidores de Erkencikus se volcó en expresar sus sentimientos y expectativas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, donde se mezclaban la alegría, la esperanza, la nostalgia y la incertidumbre. Algunos fans crearon edits con sus escenas más románticas en Erkencikus, reviviendo los momentos más emblemáticos de la serie y recordando la química innegable entre Can y Demet. Otros escribieron fanfics con finales alternativos para su historia, imaginando un futuro feliz para la pareja. Muchos más simplemente soñaban con volver a verlos juntos, deseando que esta vez el amor triunfara sobre todas las adversidades. La comunidad de fans, unida por el amor a la serie y a sus protagonistas, se convirtió en un reflejo de las emociones y expectativas que la posible reconciliación generaba. Los foros de discusión, las páginas de fans y las redes sociales se convirtieron en espacios de encuentro y de debate, donde se compartían noticias, rumores, análisis y, sobre todo, mucho cariño. La verdadera pregunta es, ¿y qué pasó al final? ¿Lograron superar sus diferencias? ¿Construyeron una relación duradera? Bueno, eso, es una historia que todavía se está escribiendo. No les voy a mentir, el final de esta historia no fue tan evidente y con el tiempo, la relación, una vez más, se enfrió. Las agendas laborales, las diferencias personales y, quizás, la presión mediática jugaron su papel. Pero incluso sin un final feliz, la noticia del 24 de agosto de 2025 tuvo un impacto duradero. Nos recordó que el amor es un camino lleno de baches y de sorpresas, y que las segundas oportunidades, aunque difíciles, a veces son posibles. Nos enseñó a creer en la magia de las historias de amor, aunque éstas no siempre terminen como deseamos. Y para resumir, el 24 de agosto de 2025 fue una fecha que marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. La noticia de la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir generó un terremoto de emociones, de especulaciones y de sueños. Y aunque la historia no tuvo el final que muchos deseaban, nos dejó una lección: el amor es un viaje lleno de curvas, y a veces, las segundas oportunidades son posibles. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja de ficción y como individuos que intentaron, una vez más, encontrar el amor, es significativo. Su historia, aunque no haya tenido un final de cuento de hadas, nos recuerda que el amor es un sentimiento complejo y a menudo impredecible. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la madurez, el respeto y la comunicación en las relaciones. Nos muestra que el éxito y la fama pueden ser desafíos adicionales en la búsqueda de la felicidad. La experiencia de Can Yaman y Demet Özdemir, compartida a través de los medios, nos recuerda la importancia de proteger la intimidad y la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Nos enseña que a pesar de la atención mediática y de la presión de los fans, cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como considere oportuno. La historia de Can y Demet del 2025, aunque no tuvo un final romántico duradero, dejó una huella en la memoria de los fans y en la cultura popular turca.
Nos recordó que el amor es un viaje lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas, y que, a veces, las segundas oportunidades no son suficientes para construir una relación duradera. La comunidad de fans de Erkencikus, y en general, los amantes de las series turcas, aprendieron una lección importante. La vida real no siempre es un cuento de hadas y las relaciones, incluso las que nacen del amor y la pasión, pueden ser difíciles de mantener. Pero a pesar de todo, la historia de Can Yaman y de Meth Özdemir nos dejó un mensaje positivo. Nos invitó a soñar, a creer en el amor y a valorar la importancia de la amistad y del cariño. Nos recordó que aunque las relaciones terminen, los recuerdos y las experiencias vividas permanecen en nuestros corazones. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta compartir con ustedes estos chismecillos y analizar juntos las noticias más importantes del mundo turco. ¿Qué les pareció la noticia de Can y de Meth? ¿Ustedes creían en esa reconciliación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta pronto.